Hay un aroma que no se confunde con ningún otro. Penetra en la mente sin que uno lo desee, provocando una sensación casi mística de cobijo, protección y calor. Una experiencia tan profunda que parece inherente a la naturaleza humana. Pero no es solo un recuerdo de la infancia ni una necesidad biológica de alimento. Es un código genético de acceso al sistema nervioso. Un detonante que funciona a la perfección. Hace miles de años, este mecanismo se implantó en la psique humana y desde entonces cumple su función sin fallo. Lo que viene a continuación cambia por completo la percepción de lo que cada día acaba en el plato. El pan se considera tradicionalmente la base de la existencia. Desde pequeños se nos inculca la idea de que los cereales son fuente de fortaleza y que el paso a la agricultura transformó al primate en humano, permitiendo construir la civilización. Pero si examinamos esta versión desde otro ángulo, el panorama que surge es diametralmente opuesto. La revolución agrícola pudo no ser un avance, sino un acto de sabotaje biológico, cuyo objetivo era la reducción total de la esperanza de vida humana. Un engaño tan colosal que está presente en la mesa 3 veces al día, disfrazado de necesidad y tradición. Textos ancestrales, la Biblia, las tablillas sumerias, los Vedas indios, contienen datos que la historia oficial prefiere calificar como metáfora. Los personajes que vivieron antes de cierto hito histórico existieron durante siglos. Matusalén, 969 años. Noé, 950. Adán, 930. La ciencia lo atribuye a una exageración mitológica, a un error de traducción o a una forma particular de contar los ciclos lunares. Pero la lógica apunta a otra cosa. Los cronistas, que registraban con precisión maniática el movimiento de los astros y construían calendarios complejísimos, difícilmente se equivocaban en la edad de sus propios gobernantes. Lo más probable es que estuvieran reflejando la norma biológica de su tiempo. Si se traza una gráfica de la esperanza de vida, salta a la vista un desplome abrupto. Ocurre precisamente en el período en que, según la versión oficial, la humanidad adoptó un estilo de vida sedentario y comenzó a cultivar trigo y centeno de forma masiva. El progreso, presentado como un beneficio, redujo la vida 10 veces, de 900 años a 70. Esto no es evolución, es degradación, una limitación artificial del potencial del organismo. Es como si a un automóvil diseñado para durar 1.000.000 de kilómetros se le echara un aceite que destruye el motor a los 100.000. Ese aceite fueron los carbohidratos complejos, el gluten y las levaduras. Es la base de una dieta que transformó a la humanidad hasta hacerla irreconocible. Los nuevos amos del mundo se enfrentaron al reto de controlar. Necesitaban mano de obra, pero los longevos no les convenían. Una persona que vive 500 años acumula una masa crítica de conocimiento, distingue los patrones de dominio y deja de temer, porque alcanza a realizarse. A semejante ser es imposible dominarlo. El ejecutor ideal debe ser fuerte, pero vivir lo justo para no alcanzar a comprender su situación. El ciclo vital se diseña corto: nacer, aprender funciones elementales, reproducirse, trabajar hasta el agotamiento, ser apartado. 70 años es el plazo perfecto. Los primeros 20 se emplean en inculcar hábitos de sumisión, los siguientes 40 en trabajar en beneficio del sistema, los últimos 10 en un lento declive. El potencial biológico del cuerpo humano sigue siendo el mismo. Está diseñado para siglos de vida activa. Pero para que ese potencial no se manifieste, es necesario cambiar el combustible. Pasar el organismo de una fuente de energía altamente eficiente a un sucedáneo pesado que lo obstruye. Y ese combustible se encontró. Los cereales se convirtieron en ese aceite que destruye el motor. La revolución agrícola, considerada el mayor logro de la humanidad, vista de cerca parece un acto de sabotaje biológico. Y las huellas de ese sabotaje siguen hoy sobre cada mesa. Existió un mundo del que no hablan los libros de texto. Los textos antiguos describen el alimento de los dioses: ambrosía, néctar, maná celestial. Las enseñanzas orientales hablan de prana, éter,
una fuerza vital que impregna el espacio. Los estudios de las burbujas de aire atrapadas en ámbar revelan que la composición de la atmósfera en la antigüedad era distinta a la actual. El nivel de oxígeno, la presión, el fondo electromagnético del planeta eran diferentes. Es muy probable que nuestros ancestros obtuvieran una parte importante de su energía directamente del entorno, a través de la respiración, a través de la piel. El alimento era solo un complemento ligero, un vehículo de información. El organismo funcionaba como un reactor perfecto, transformando la energía externa en fuerza vital. Luego ocurrió un suceso que lo cambió todo. De una catástrofe global quedan menciones en las leyendas de todos los pueblos. Un diluvio universal, la caída de cuerpos celestes, el desplazamiento de los polos, una noche larga que duró meses. Las capas geológicas guardan huellas de ese cataclismo. Bosques anegados, huesos de animales de distintos climas mezclados, una capa de arcilla cubriendo ciudades antiguas. No pereció solo una civilización. El propio hábitat se transformó. La bóveda de la atmósfera cambió. Las corrientes etéreas se cerraron. La energía libre desapareció. Los sobrevivientes se encontraron en un mundo vacío. Un mundo lleno de ruinas cuya función no comprendían. Edificios enormes con techos de 5 metros, mecanismos desconocidos, redes subterráneas de comunicación. La fuente de energía anterior se volvió inaccesible. El organismo, privado de su sustento habitual, exigía algo distinto. Y entonces apareció el grano. Con una perseverancia asombrosa, la cultura del pan se infiltró en todos los sistemas religiosos y mitológicos. Al pan lo llaman cuerpo del Señor, regalo de los dioses, base de la vida. Se inculca con insistencia la idea: si no comes pan, perecerás. Fue una campaña sin precedentes que convenció a la humanidad de que aquella masa pesada y feculenta, cuya estructura química recuerda a la engrudo de empapelar, era el único alimento posible. Desde el punto de vista biológico, el cereal es una cápsula protegida por una cubierta, diseñada para atravesar el tracto digestivo de un animal sin ser digerida. El grano debe caer al suelo con abono y germinar. La naturaleza lo creó para que no fuera comido. Contiene ácido fítico, que bloquea la absorción de minerales, y lectinas, que dañan las paredes intestinales. Pero el arma principal se oculta en su propia composición. El gluten, o proteína adherente, es lo que convierte al grano en un instrumento de modificación de la biología humana. El nombre mismo proviene del latín y significa pegamento. Un panecillo suave y esponjoso introduce en el cuerpo una sustancia que no se disuelve por completo. Se deposita en las paredes del intestino, alisando las microvellosidades, esas estructuras a través de las cuales se absorben los nutrientes. Con los años, esa capa se vuelve más gruesa. El organismo deja de asimilar las vitaminas. El consumo de alimentos aumenta, pero las células pasan hambre. El cuerpo se convierte en una biomáquina que trabaja hasta el desgaste, intentando digerir lo indigerible. Y esto no es todo. El gluten tiene una estructura sospechosamente similar a la de los tejidos de la glándula tiroides y del sistema nervioso. El sistema inmunitario, al atacar esa proteína extraña, comienza por error a dañar órganos propios. Las enfermedades autoinmunes, la diabetes, los trastornos nerviosos no son cambios propios de la edad ni una casualidad genética. Son la consecuencia lógica de una dieta basada en un producto al que el ser humano no está adaptado biológicamente. Pero el mecanismo más alarmante se revela al observar los productos de la descomposición del gluten. Al digerir el trigo, se forman sustancias que actúan sobre el cerebro de manera similar a la morfina. Las glutenomorfinas son un término científico real. Se enlazan con los receptores opioides, generando una leve sensación de placer y adicción. La persona busca un panecillo no porque tenga hambre, lo busca porque su cerebro exige una dosis. Esto no es una metáfora ni una exageración. La dependencia alimentaria del pan tiene una base bioquímica clara. El gluten actúa como pegamento en sentido literal y figurado. Adhiere las vellosidades intestinales, privando al organismo de nutrición. Aglutina los glóbulos rojos, volviendo la sangre espesa y viscosa. Esa sangre circula con dificultad por los capilares,
provocando falta de oxígeno en todos los órganos, incluido el cerebro. Un cerebro con poco oxígeno funciona en modo de ahorro de energía. La agudeza mental disminuye, la percepción crítica se embota. La persona deja de hacer preguntas, simplemente consume y existe. El grano se convirtió en el mecanismo de control perfecto. Se puede almacenar, contabilizar, distribuir. Quitarle a alguien un bosque que lo alimenta todo el año es imposible, pero quitarle un granero con grano es fácil. La dependencia del campo, de la cosecha, del pan, esa es la cadena con la que ataron a la humanidad. Y esa cadena está hecha de gluten. El secreto principal no está en el grano en sí, sino en la tecnología que lo convierte en pan. En las recetas antiguas, la masa madre era siempre algo sagrado, que se transmitía de generación en generación. La cuidaban, la mimaban, la consideraban casi un ser vivo. El pan moderno, capaz de no endurecerse durante semanas y no enmohecerse en meses, provoca hinchazón, pesadez y un cansancio irresistible después de comerlo. La diferencia entre estos dos productos es colosal y radica en lo que hoy se añade a la masa. Las levaduras termófilas, o saccharomycetos, comenzaron a introducirse masivamente en la panificación a finales del siglo XIX y principios del XX. La versión oficial dice que las levaduras industriales se desarrollaron para acelerar la producción y alimentar a la creciente población de las ciudades. La masa madre tradicional requería tiempo y atención, mientras que las nuevas levaduras permitían obtener una hogaza en cuestión de horas. Las fechas de esta introducción coinciden de manera extraña con los períodos de aumento abrupto de enfermedades oncológicas y autoinmunes. En el mundo de los procesos globales, estas coincidencias rara vez son casuales. El gran error es creer que las levaduras mueren durante el horneado. Esto no se ajusta a la realidad. La temperatura en el centro de la miga rara vez supera el punto crítico, y las esporas de los hongos termófilos pueden sobrevivir en condiciones extremas. Al llegar al organismo con cada panecillo que se consume, no se digieren ni se eliminan. Comienzan una colonización. El ambiente cálido y húmedo del intestino se convierte en el incubador ideal para su multiplicación. Al encontrar un entorno propicio, las levaduras, junto con los azúcares, desencadenan un proceso de fermentación alcohólica. Dentro de cada persona que consume pan moderno con regularidad, funciona una pequeña destilería. En medicina existe incluso un término oficial: síndrome de autofermentación, cuando el organismo produce alcohol por sí mismo, sin haberlo ingerido. En su forma grave es una enfermedad rara, pero en su forma leve, de fondo, está presente en millones de personas a diario. El etanol endógeno y los aceites de fusel, productos de desecho de la colonia de levaduras, pasan al torrente sanguíneo y llegan al cerebro. Se genera un estado de embriaguez leve, casi imperceptible. La conciencia se nubla, las reacciones se ralentizan, el pensamiento crítico se adormece. La persona vive en un estado de intoxicación leve constante, desde la infancia hasta la vejez, y lo considera normal. No sabe lo que es tener una mente absolutamente lúcida. La colonia de levaduras necesita alimentación continua, requiere azúcar, requiere carbohidratos simples. Por eso, después de un plato de pasta o un sándwich de pan blanco, la sensación de hambre regresa con una rapidez asombrosa. No es el organismo el que pide energía. Es la colonia de hongos parásitos la que señala: más. La persona se convierte en incubadora y comedero para una biomasa extraña que controla su comportamiento, su estado de ánimo y sus hábitos alimenticios. La colonia reconfigura la flora intestinal según sus necesidades. Las bacterias beneficiosas, necesarias para la inmunidad y la síntesis de vitaminas, quedan suprimidas. La flora fúngica se expande, penetrando cada vez más en los tejidos de la pared intestinal. Aumenta la permeabilidad del intestino, una condición que la medicina llama síndrome del intestino permeable. Partículas de comida no digeridas, toxinas y las propias levaduras obtienen acceso directo al torrente sanguíneo. El sistema inmunitario se ve desbordado por un ataque constante, entrando en un estado de inflamación crónica. La energía libre, la conciencia pura, la longevidad.
Todo esto quedó bloqueado por un producto simple y barato. Una persona cuyo cerebro está ligeramente nublado por toxinas y cuyo intestino está ocupado en una lucha continua contra una colonia de hongos se convierte en el ejecutor ideal. Es dócil, perezoso, falto de iniciativa. Su voluntad de resistencia está suprimida a nivel bioquímico. No se rebela, no hace preguntas incómodas, no intenta cambiar el sistema. Simplemente consume el alimento que le ofrecen y se reproduce. La tecnología de producción de levaduras termófilas no tiene nada que ver con los procesos naturales. Es un producto de la industria química creado en laboratorios. A diferencia de las levaduras silvestres o las masas madre que existieron durante miles de años, las cepas termófilas son agresivas, resistentes y extrañas al organismo humano. No formaron parte de la dieta evolutiva del ser humano. Su introducción en la cadena alimentaria fue un punto de no retorno, a partir del cual la salud de la población del planeta comenzó a deteriorarse sin pausa. Existe una teoría de que esto se hizo deliberadamente. El objetivo era crear una población de personas con la conciencia nublada y el potencial energético reducido. Personas que vivieran lo justo para tener tiempo de trabajar y reproducirse, sin acumular una masa crítica de conocimiento y sin comprender su verdadera situación. La dieta de los colonos logró su cometido. La humanidad está enganchada a la aguja del pan, sin sospechar que es una aguja. Esto explica también el extraño hecho de que los arqueólogos encuentren evidencias de la existencia de civilizaciones cuyas tecnologías y escalas de construcción son inalcanzables para el ser humano moderno. Las grandes construcciones de la antigüedad, las pirámides de Egipto, los templos de Baalbek, la mampostería poligonal en Perú, las fortalezas estelares por toda Europa, requieren para su creación un nivel de organización diferente, una energía diferente, una vida útil diferente de sus constructores. No se puede formar a un ingeniero capaz de diseñar algo así en 20 años. Necesita estudiar 100 años y trabajar otros 200. Si se observan con atención los edificios antiguos en los centros históricos de las ciudades, se descubre una extraña regularidad. Los techos se elevan a 4, 5 e incluso 6 metros. Los picaportes están a la altura del pecho o incluso de los ojos de una persona moderna. Los escalones de las escaleras son incómodos, demasiado altos o demasiado bajos para un paso medio. La historia oficial lo explica por una búsqueda de grandeza, por el deseo de la aristocracia de mostrar estatus, por peculiaridades de la circulación del aire. Pero la lógica ingenieril sugiere otra cosa. Calentar un espacio con techos de 5 metros con estufas de leña primitivas es un absurdo desde el punto de vista de la física y la economía. El aire caliente se acumula arriba, abajo la gente pasa frío. Eso no es estatus, es un desastre para el presupuesto. Semejantes edificios solo pudo construirlos una civilización que poseía otras fuentes de energía, que no requerían quemar leña. Y esos edificios estaban pensados para seres de otra estatura, para seres de 3 o 4 metros de altura. Da la impresión de que la humanidad actual vive en el decorado de una civilización ajena, como hormigas que han colonizado la carcasa abandonada de un ordenador. Caminamos por salas construidas para gigantes y no notamos la incongruencia. Hemos adaptado esos edificios a nuestra medida. Hemos dividido las grandes salas con pisos. Hemos abierto nuevas puertas. Pero el código arquitectónico grita que no somos los dueños aquí. Somos colonos. Nos trajeron a un mundo ya hecho, lleno de ruinas y tecnologías incomprensibles. Para que no creciéramos hasta alcanzar el tamaño de los antiguos dueños, para que nuestro cerebro no funcionara en sus frecuencias, nos cambiaron la alimentación. La dieta basada en cereales y levaduras hace su trabajo. Ralentiza el desarrollo, acorta la vida, embota la conciencia. Nunca llegaremos a ser como aquellos que construyeron esos palacios, porque cada día comemos algo que nos impide crecer, literal y metafóricamente. En el centro del cerebro humano hay un órgano diminuto sobre el que la ciencia moderna sabe sorprendentemente poco. La glándula pineal, o epífisis, del tamaño de un guisante, en las tradiciones antiguas recibía el nombre de tercer ojo. Se le atribuía la capacidad de percibir campos sutiles, de proveer intuición, conexión con el espacio de información,
acceso a conocimientos no obtenidos a través de los sentidos. En el siglo XX, la ciencia lo declaró un rudimento, un apéndice inútil que solo sirve para producir melatonina y regular los ciclos de sueño. Pero las investigaciones de las últimas décadas revelan algo distinto. La epífisis contiene estructuras que recuerdan a la retina del ojo, células sensibles a la luz y formaciones cristalinas cuya naturaleza no se ha terminado de comprender. Es un receptor, una antena tan sensible que es capaz de captar señales que están más allá del espectro habitual de percepción. En los pueblos antiguos existían prácticas de activación de este órgano que permitían a sacerdotes e iniciados obtener conocimiento de forma directa. El ser humano moderno se enfrenta al proceso opuesto. Hacia los 30 años, en la mayoría de las personas la epífisis se convierte en una pequeña piedra. Se cubre de sales de calcio, pierde sensibilidad y deja de cumplir su función. El receptor queda inutilizado. La medicina considera esto normal, un cambio propio de la edad que no merece atención. Pero la causa de este fenómeno no está en la edad, sino en lo que cada día acaba en el plato. La harina blanca, los carbohidratos refinados, los aditivos sintéticos y el agua fluorada crean las condiciones ideales para la calcificación de los tejidos. El flúor, que se añade masivamente al agua en muchos países, tiene la capacidad única de acumularse en la glándula pineal. Los compuestos presentes en el pan moderno reaccionan, transformando el tejido blando en un sedimento calcáreo y duro. La persona pierde el contacto con la realidad. Literalmente. La epífisis, convertida en piedra, ya no puede captar las vibraciones sutiles. La intuición se embota, la capacidad de percibir la mentira desaparece. El acceso a los destellos creativos queda bloqueado. La persona se queda a solas con la realidad material grosera, percibida únicamente a través de los 5 sentidos. Ve solo lo que le pueden mostrar, oye solo lo que le pueden decir. Se vuelve fácil de manejar. No siente la manipulación, no ve los significados ocultos, no hace preguntas incómodas. Este estado es ideal para un sistema basado en el control. Una persona con el tercer ojo bloqueado no es capaz de realizar descubrimientos revolucionarios. Solo puede combinar lo ya conocido, reorganizar piezas viejas. La verdadera creatividad, la verdadera intuición, la verdadera genialidad requieren un receptor en funcionamiento. Por eso los genios son tan escasos en el mundo moderno. Por eso las tecnologías de los antiguos, que construyeron obras ciclópeas, parecen inalcanzables. Existe la teoría de que la civilización anterior, la que existió antes de la catástrofe, poseía una epífisis funcional en cada persona. La gente obtenía conocimiento directamente del campo, sin necesidad de largos aprendizajes en libros. Una vida de cientos de años permitía acumular experiencia, y un receptor limpio daba acceso a información inaccesible, hoy incluso para los ordenadores más potentes. La construcción de pirámides y megalitos era para ellos un proceso natural, como lo es para el hombre moderno escribir un texto en una computadora. Tras la catástrofe, los nuevos amos del mundo se enfrentaron a la necesidad de bloquear ese canal en la nueva población. Demasiado peligroso es un ser humano capaz de obtener conocimiento directamente. Demasiado impredecible. El esclavo perfecto debe ser sordo a las señales sutiles. Debe creer solo en lo que está escrito en las fuentes oficiales. No debe sentir la mentira. La dieta a base de cereales y flúor resolvió este problema a la perfección. Ahora basta con mirar la historia del siglo XIX para ver cómo este sistema se implantó a escala global. El siglo XIX está lleno de enigmas que la historia oficial prefiere pasar por alto. Los primeros pisos de los edificios antiguos en cualquier centro histórico de Europa o Rusia están enterrados 2 o 3 metros bajo el suelo. Nos hablan de la capa cultural. Al parecer, durante siglos la gente no limpiaba las calles, la suciedad se acumulaba y los edificios se iban hundiendo poco a poco. La lógica de la ingeniería se niega a aceptar esta explicación. En los centros de las ciudades, donde bullía la vida, por donde pasaban miles de personas, es imposible acumular 3 metros de suciedad sin limpiar las calles durante siglos. Además,
Las plantas bajas de esos edificios suelen ser espacios habitables completos, con ventanas, puertas y escaleras. No fueron enterrados gradualmente. Fueron inundados de una sola vez. Es la consecuencia de una catástrofe. Un flujo de lodo, una luz, una lluvia de arcilla que cubrió el planeta en un pasado histórico relativamente reciente. Después de esa catástrofe, en los territorios limpiados o parcialmente limpiados se trae una nueva población. La gente llega a ciudades vacías o semivacías, encuentra casas ya construidas, fábricas, máquinas cuyo funcionamiento apenas comprenden. Encuentran hornos gigantes que adaptan para hacer pan. Encuentran construcciones que llaman templos y comienzan a usar para rituales religiosos, aunque originalmente pudieron ser instalaciones energéticas. En el siglo XIX se produce una explosión demográfica que no tiene explicación lógica desde la historia oficial. La población del planeta se duplica, se triplica en un tiempo récord. Las mujeres paren cada año. Esto no se parece a la reproducción natural en condiciones de insalubridad y ausencia de medicina. Más bien recuerda a un programa de cría forzada de biomasa. La dieta a base de levaduras y gluten actúa como un catalizador hormonal. Provoca alteraciones en el sistema endocrino que llevan a una fertilidad aumentada. La calidad de la descendencia se sacrifica en aras de la cantidad. Los niños nacen con más frecuencia, pero viven menos y enferman más. Es el modelo ideal para llenar rápidamente territorios vacíos con mano de obra barata. Las fortalezas en forma de estrella, repartidas por toda Europa y más allá, son consideradas por la historia oficial como construcciones defensivas. Pero cualquier ingeniero militar confirmará que la forma de estrella de múltiples puntas no es eficaz para la defensa contra la artillería de los siglos XVIII y XIX. En cambio, es perfecta para la física de ondas. Son contornos de resonadores, instalaciones para captar electricidad atmosférica, nodos de una red energética global. Después de la catástrofe, esas instalaciones dejaron de funcionar. Quizás cambiaron las propiedades de la atmósfera. Quizás las desconectaron a propósito. Los nuevos amos del mundo prefirieron enganchar a la humanidad a la aguja de los hidrocarburos y los carbohidratos, haciéndola dependiente de la extracción de petróleo y del cultivo de cereales. La red que podía dar energía gratis a todos fue sustituida por un sistema en el que la energía hay que pagarla con trabajo y dinero. El oro negro y el oro blanco se convirtieron en las dos principales mercancías de la bolsa, las dos cadenas que sostienen el mundo moderno. Desde la más tierna infancia, la persona es moldeada en dos frentes, el informativo y el biológico. El comedor escolar y el aula trabajan en equipo. En el comedor sirven té con azúcar y un panecillo. En la clase de historia cuentan que los antepasados eran salvajes que vivían en cuevas. Para creer en la mentira sobre lo primitivo del pasado, se necesita un cerebro nublado. Y para nublarlo, hay que alimentarlo con engrudo de harina y azúcar. La comida escolar se convierte en el cimiento de todas las creencias posteriores. El olor del comedor queda grabado para siempre. Allí se forma la idea. La comida debe ser pesada. Después del almuerzo, debe dar sueño. A eso lo llaman saciedad, pero en realidad es un golpe tóxico que desconecta el pensamiento crítico. El organismo del niño, ocupado en combatir el gluten y la fermentación de las levaduras, no es capaz de hacer preguntas. Obedientemente registra. Las pirámides las construyeron esclavos con cinceles de cobre. No quedan fuerzas para dudar. La infancia transcurre en un estado de intoxicación alimentaria. El cerebro se acostumbra a funcionar a medio gas. La persona no conoce la claridad de conciencia y considera normal la pesadez y el sueño después de comer. Al crecer, inevitablemente enferma. El recurso del cuerpo, diseñado para un siglo, se consume en una década luchando contra toxinas. Acude al médico y comienza el segundo acto. La medicina no está construida para sanar, sino para gestionar la enfermedad. Los médicos están formados en protocolos creados por las mismas estructuras que controlan la industria alimentaria. La relación entre la nutrición y las enfermedades crónicas se ignora. Al paciente le explican: es la edad, es hereditario. Le recetan algo, pero no le dicen lo principal. Deja de comer lo que te está dañando. Una persona sana no le conviene al sistema. No compra medicamentos,
no gasta en estudios. El consumidor ideal es una persona con una enfermedad crónica que paga regularmente a las farmacéuticas. El pan de levadura con gluten garantiza que el abonado no cancele la suscripción. La pirámide alimenticia con los cereales en la base no la crearon nutricionistas, sino productores de grano y azúcar. Es un plan de marketing para vender materia prima barata, disfrazado de preocupación por la salud. Pero el sistema falla. La cantidad de personas con intolerancia al gluten aumenta. La medicina lo llama celiaquía. Pero existe otra mirada. Es un intento del organismo por protegerse. El ADN intenta rechazar el código extraño introducido a través de la comida. Los cuerpos empiezan a rebelarse. El intestino se inflama. La inmunidad ataca tejidos propios, obligando a eliminar el producto. Las glutenomorfinas generan una dependencia similar a la de las drogas. Dejar el pan es difícil, no por hambre. Es el sistema parásito interior el que exige su dosis. El micelio que ha envuelto las terminaciones nerviosas envía señales de alarma. La persona es rehén dentro de su propio cuerpo. La colonia de levaduras exige carbohidratos, dictando la conducta alimentaria. La libertad de elección es una ilusión. Las decisiones las toma la bioquímica moldeada por la dieta. El aumento de la intolerancia al gluten podría significar que la humanidad intenta sacudirse las cadenas. El sistema inmune reconoce cada vez más al enemigo. Es una rebelión de las células contra años de envenenamiento. Las élites lo saben. Su alimentación es distinta. En recepciones privadas no se sirve pan de molde. Existen fuentes de alimentación reservadas que permiten conservar la claridad mental. La vieja herramienta de control falla. Por eso se promueven agresivamente nuevas tecnologías. Pan hecho de insectos. A la humanidad le preparan una dieta de colonos de nueva generación, aún más artificial, que la aleja todavía más de las fuentes naturales. La prisa tiene explicación. Si demasiados empiezan a recuperarse, el sistema perderá el control. La trampa debe cerrarse antes de que los que despierten alcancen a comprender lo que está sucediendo. Fuera del sistema descrito existe otro nivel de realidad. Quienes realmente controlan los procesos globales se mueven en un espacio alimenticio distinto. Su alimentación no tiene nada que ver con lo que está en los estantes de los supermercados comunes. Granjas privadas y centros de investigación proveen productos que la mayoría desconoce. Las élites no se envenenarían a sí mismas con lo que envenenan a la población. Paralelamente, se observa un creciente interés por prácticas ancestrales, el crudivorismo, el ayuno. Es un intento instintivo del organismo por recordar configuraciones perdidas. La gente busca formas de abandonar la comida industrial. Su cuerpo es más sabio que su mente. Él recuerda. La epífisis, convertida en piedra en la mayoría, en algunos recupera sensibilidad al cambiar la alimentación. Vuelve la intuición, se agudiza la percepción. El organismo comienza a captar señales antes inaccesibles. El momento actual es un punto de bifurcación. El viejo mecanismo se desgasta. El nuevo aún no se ha implantado por completo. Se ha abierto una ventana de oportunidad. Quienes alcancen a comprender lo que sucede pueden salir del sistema antes de que se cierre la nueva trampa. Abandonar el pan industrial, los productos que generan dependencia, no es solo un cambio de dieta. Es recuperar el control sobre la propia percepción, un paso hacia restaurar la conexión con una realidad no filtrada por un velo tóxico. La historia del pan es la punta del iceberg. El límite de 70 años no es una norma biológica, sino una restricción artificial. El cuerpo es capaz de más. El cerebro es capaz de más. El acceso a la información existe, pero se bloquea a diario con lo que acaba en el plato. Cada trozo de pan es una firma en un contrato. El consentimiento para permanecer dentro de los límites. El consentimiento para un ciclo de 70 años en lugar de uno milenario. El contrato se firma automáticamente, sin que el firmante lo sepa. El conocimiento abre la posibilidad de elegir. Se puede seguir alimentando a la colonia interior. Se puede salir de la dependencia, atravesando un período de limpieza. Se pueden buscar caminos para restaurar funciones perdidas, para recuperar la capacidad de obtener energía directamente. Los antiguos lo sabían. La comida puede ser diferente.
Una da fuerza y claridad. La otra da una ilusión de saciedad y un declive. En el mundo moderno, la elección está saturada de marketing y adicción. El sistema no contaba con que hicieran preguntas. Está construido sobre la repetición automática de hábitos. La cuestión es quién alimenta a quién. La persona alimenta a la colonia, o encuentra la manera de nutrirse de otra forma. Cada uno da su respuesta 3 veces al día. La conciencia en la elección es el primer paso para salir de la trampa que tiene por nombre: la dieta de los colonos.